Bienvenidos a este podcast, subtitulado La evolución de las tecnologías de la comunicación y su impacto en la sociedad. Este podcast ha sido creado y presentado por Mauricio Gregoresín, con el objetivo de explorar y analizar los principales hitos de la historia de las tecnologías de la comunicación y cómo han transformado nuestras formas de interactuar, pensar y ejercer el poder en diferentes momentos históricos. A lo largo de este episodio nos sumergiremos en un recorrido que abarca desde la escritura en las civilizaciones antiguas, pasando por la imprenta y los medios impresos, hasta llegar a la prensa periódica, la televisión y los medios contemporáneos. Además, nos apoyaremos en el análisis de autores como Leonardo Ferreira, Raymond Williams, John B. Thompson, Carlo Ginzburg, Mirta Varela y Manuel Vázquez Montalbán, así como en la reflexión sobre dos grandes películas que abordan estos temas, Ciudadano Kane y El nombre de la rosa. Este podcast está dirigido principalmente a un público que tenga interés en estudios sobre comunicación y medios, estudiantes académicos y profesionales del ámbito de la comunicación, periodismo, ciencias sociales y humanidades. Encontrarán un análisis profundo y reflexivo sobre cómo las tecnologías de la comunicación han impactado en la historia y en las sociedades. También a público de historia y sociología, personas con un interés en la historia de la humanidad, las transformaciones sociales y políticas y el papel que los medios han jugado en estos cambios. El podcast ofrece una mirada crítica sobre la relación entre el conocimiento, poder y la evolución de los medios de comunicación. También está dirigido a aquellos interesados en el cine y en cómo el séptimo arte ha representado los temas de poder y control del conocimiento. También disfrutarán del análisis de Ciudadano Kane y El nombre de la rosa, dos películas que abordan de manera magistral los mismos dilemas sobre el control de la información y su influencia en la sociedad. Público general interesado en debates contemporáneos, ya que el podcast también será de interés para quienes deseen comprender mejor los debates actuales sobre el poder de los medios de comunicación en la era moderna, el control de la información, la censura y cómo estos elementos influyen en la política y la cultura de hoy. En definitiva, este podcast está pensado para un público que quiera adentrarse en la historia de las tecnologías de la comunicación, su impacto a lo largo del tiempo y cómo estos siguen moldeando nuestra realidad contemporánea. Bienvenidos a nuestro podcast sobre la historia de las tecnologías de la comunicación y su impacto a lo largo de los siglos. Hoy exploramos cómo hitos fundamentales como la escritura, la imprenta, la prensa periódica y la televisión han cambiado las formas de comunicar y han influido en la transformación social. Además, analizaremos cómo la lucha por el control del conocimiento ha moldeado las relaciones de poder, tanto en Europa como en América Latina. Comenzamos con la invención de la escritura, que marcó un antes y un después en la capacidad de las sociedades para registrar y transmitir información. En las civilizaciones precolombinas, como la maya, la escritura estaba controlada por las élites. Leonardo Ferreira describe cómo los códices mayas, documentos que contenían conocimientos astronómicos y religiosos, eran un recurso exclusivo de las clases dirigentes. Esto nos lleva al eje de la apropiación desigual de los medios. Solo las élites tenían acceso a la escritura, lo que significaba que el conocimiento y el poder estaban concentrados en una minoría privilegiada. Mirta Varela destaca que en América Latina la llegada de los colonizadores europeos significó una transformación radical del acceso al conocimiento. La alfabetización forzada y el control de la producción de textos por parte de los colonizadores fue clave para imponer el dominio colonial sobre los pueblos indígenas. El siguiente gran hito fue la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV. Raymond Williams nos muestra cómo esta tecnología revolucionó la producción de textos, aunque en sus primeros siglos su impacto democratizador fue limitado. La mayoría de los libros impresos estaban destinados a las élites educadas.
Carlo Ginzburg, en El queso y los gusanos, nos ofrece un ejemplo fascinante de cómo la imprenta permitió que personas de clases bajas, como Menochio, accedieran a los libros. Aunque fue una excepción en una sociedad donde la mayoría seguía excluida del conocimiento, Menochio utilizó los textos a los que tuvo acceso para desarrollar ideas heterodoxas que desafiaron a la Iglesia. Este es un ejemplo claro de la apropiación desigual de los medios. Aunque la imprenta facilitó la difusión del conocimiento, el acceso seguía estando restringido, lo que limitaba su impacto democratizador. En América Latina, la imprenta fue utilizada por las élites coloniales para imponer sus ideas y también jugó un papel clave en las luchas independentistas. Simón de Bolívar y otros líderes revolucionarios aprovecharon esta tecnología para movilizar a la población. La imprenta no solo facilitó la difusión de ideas, sino también nuevos desafíos para las autoridades, que respondieron con censura. En Europa, la Iglesia Católica creó el Índice de Libros Prohibidos para controlar qué textos podían circular. Carlo Ginzburg relata cómo Menochio, el molinero italiano, fue arrestado por la Inquisición debido a sus ideas, que se desviaban de la ortodoxia religiosa. Este es un ejemplo del uso de la censura como una herramienta de control. En América Latina, como menciona Mirta Varela, la censura también jugó un papel central, especialmente en las dictaduras militares del siglo XX. Los libros y periódicos que se consideraban subversivos eran prohibidos, pero circulaban de manera clandestina. Este fenómeno muestra cómo, a pesar de los intentos de las élites de controlar la información, siempre existieron maneras de desafiar ese control. La prensa periódica fue otro hito clave en la historia de los medios. En América Latina, los periódicos jugaron un papel central en los movimientos independentistas y en los conflictos sociales del siglo XX. Mirta Varela señala que la prensa fue tanto un vehículo de resistencia como un instrumento de las dictaduras para imponer su narrativa. Aquí podemos integrar las ideas de Manuel Vázquez Montalbán, quien en La prensa como aparato ideológico del Estado analiza cómo los medios de comunicación funcionan como aparatos ideológicos al servicio del Estado. Vázquez Montalbán, basándose en las ideas de Althusser, argumenta que los medios no son neutrales, sino que reproducen las ideas que sostienen el status quo. Un ejemplo cinematográfico que refleja estos conceptos es la película Ciudadano Kane. En esta película utiliza un imperio mediático para moldear la opinión pública y controlar la realidad. Kane manipula sus periódicos para influir en elecciones políticas y promover su visión del mundo, lo que ejemplifica el poder de los medios como una herramienta de control y manipulación. También vemos reflejada la construcción simbólica del poder, tanto en la película como en la realidad. El poder de los medios permite a las élites no solo informar, sino imponer una narrativa que beneficie sus propios intereses. Esto es evidente en la historia de la prensa. En América Latina, donde los gobiernos autoritarios controlaban la información para mantener su hegemonía, tal como lo hace Kane en el film al moldear la percepción pública. Asimismo, en El nombre de la rosa, se retrata cómo la Iglesia utiliza el control del conocimiento para mantener su autoridad. La historia se desarrolla en un monasterio medieval donde el conocimiento es restringido y censurado. El protagonista, Guillermo de Baskerville, investiga una serie de muertes misteriosas mientras desafía el control ideológico de la Iglesia. Esta película refleja cómo el conocimiento puede ser tanto una herramienta de poder como un objeto de represión. El nombre de la rosa muestra la tensión entre el conocimiento, la fe y el control institucional. En la era contemporánea, los medios de comunicación han adquirido una dimensión global con la llegada de la radio, la televisión e Internet. Mirta Varela destaca que en América Latina los medios masivos han jugado un papel en la consolidación de las dictaduras, pero también en la democratización. Vázquez Montalbán nos recuerda que los medios siguen siendo aún herramientas poderosas de control ideológico, pero que siempre hay resistencia. Hoy en día, la lucha por el acceso y el control de los medios continúa, especialmente en el contexto de la desinformación y las redes sociales. Con esto concluimos nuestro análisis sobre la evolución de las tecnologías de la comunicación y su impacto en la sociedad. Esperamos que este podcast haya sido informativo y haya proporcionado una nueva perspectiva sobre la historia de los medios y su relación con el poder y la cultura. Gracias por escucharnos.